Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Saludos hermanos, sean todos muy bienvenidos. Alabamos al Señor por el tiempo transcurrido hasta acá, la enseñanza recibida y ahora este hermoso tiempo de alabanza. Estamos hoy cerrando la serie de mensajes sobre el libro de Jonás, un libro bien corto, solamente 4 capítulos, por lo tanto hemos dedicado 4 semanas al libro, una semana por cada capítulo. El pastor Yurizán me estuvo acompañando en esta serie con el mensaje número 2, capítulo número 2. Así que estamos en el capítulo número 4 del libro del profeta Jonás. Estamos hablando de uno de los llamados profetas menores por la extensión de los libros. Ubicado ahí en la sección final del Antiguo Testamento, Jonás está entre Abdías y Miqueas. Es pequeño, así que tal vez les sea un poco dificultoso encontrarlo. De lo contrario, pueden acudir al índice. Y aunque es un libro profético, veíamos que el tipo de literatura o el estilo literario responde más bien a una narrativa. Es la narrativa de lo que acontece con la vida de este profeta Jonás. Y estamos hablando también de un profeta preexílico. Tenemos profetas antes del exilio, tenemos profetas del exilio y tenemos profetas post-exílicos. Estamos hablando de un profeta anterior al exilio de Israel, de los judíos. Jonás 4. Voy a leer desde el versículo 10 del 3, porque los que no han seguido la serie, me interesa que puedan montarse, ¿verdad?, en el tren y puedan comprender. Leo versículo 10 del 3 y luego continúo con el capítulo 4 hasta el final. Dice así: y vio Dios lo que hicieron, hablando de los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oramos. Señor, prepara nuestros corazones para poder comprender tu palabra. Que el Santo Espíritu, Señor, que inspiró a los escritores, sea el mismo, Señor, que ilumine nuestras mentes y corazones en esta hora para
comprender tu palabra y también para ser capacitados, Señor, para tener disposición a obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he titulado el mensaje a la luz del capítulo 4 de Jonás. Por favor, ténganlo ahí marcado, no se vayan de él. La ilimitada compasión de Dios. La ilimitada compasión de Dios. Rápidamente doy una pequeña recapitulación para que los que no han seguido la serie pues me puedan seguir. El libro de Jonás posiblemente sea conocido por ustedes o tal vez solamente conocen de la historia del gran pez que se traga a un profeta. Hemos dicho que el libro es mucho más que eso. El libro comienza con un llamado directo de Dios al profeta y le da un encargo. El encargo era este: ve a Nínive, aquella gran ciudad, era la capital del imperio asirio, uno de los principales enemigos de Israel y uno de los más sanguinarios. Ya se ha hecho una descripción de cuán sanguinario era, cuáles eran sus prácticas y cuánto daño incluso habían hecho a los propios judíos. Y Jonás, por cuanto no quería escuchar aquel encargo, porque tenía ciertamente resentimiento, y lo podemos entender, para con los ninivitas, él huye de Dios. Y Dios le había dicho, ve a Nínive, y él se fue o intentó llegar a Tarsis, extremo opuesto que estaba a más de 2000 kilómetros del destino que Dios le había pedido. En el camino Dios levanta una tormenta y los marineros que iban con él, que eran al parecer de diferentes regiones, comienzan a orar a sus dioses pidiendo misericordia, pero la tormenta arreciaba. Entonces ellos, de alguna manera, porque lo narra el texto, no voy a detenerme allí, se dan cuenta que la tormenta había venido por causa de Jonás. Lo confrontan y Jonás dijo, efectivamente, yo hice esto, esto y esto, ando huyendo de la presencia de Dios y por eso es que ha venido la tormenta. La solución, láncenme al mar y todo va a ser solucionado. Ellos intentaron no hacerlo, pero como vieron que no había remedio, no había otra alternativa, lanzaron a Jonás al mar, inmediatamente se detuvo la tormenta, ellos se convierte su corazón hacia Dios, alaban a Dios, le exaltan, le reconocen como tal, incluso le ofrecen sacrificios en señal de lealtad a aquel Dios tan poderoso. Jonás entonces dice que Dios tenía preparado un gran pez de antemano, que lo tragó. Jonás estuvo vivo dentro del vientre del pez, de manera por supuesto sobrenatural, milagrosa. 3 días y 3 noches, ahí oró, ese es el contenido del capítulo 2, se arrepiente, se vuelve a Dios y Dios tiene misericordia del profeta y ordena al pez que lo vomitara fuera, en lugar ya sólido, en tierra. Y vuelve entonces el capítulo 3 con el Señor otra vez pidiendo a Jonás que fuera a Nínive y predicara el mensaje que él le iba a dar. Jonás entonces obedece, va a Nínive. Dijimos que el mensaje eran 5 palabras en el texto hebreo, que cuando lo traducimos lo que Jonás estaba diciendo y estuvo por varios días diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida y ese juicio vendría por la gran maldad que dice el capítulo 1 de los ninivitas. Pero termina el capítulo 10 diciéndonos que Dios se arrepintió y no trajo el juicio o no envió el juicio que había prometido o que había anticipado a los ninivitas, porque cuando ellos escucharon el mensaje del profeta, se arrepintieron de todo corazón. El propio rey dictó un edicto, valga la redundancia, y todos en la nación se arrepintieron genuinamente, se retractaron de su mal camino, de sus perversidades. Y dice el versículo 10 del capítulo 3 que Dios tuvo entonces misericordia de ellos o se arrepintió del mal que les había hecho. Y ahora acabamos de leer el capítulo 4 que comienza con un pero. Si ustedes tienen algo que marcar, pueden marcar ese pero. Porque ese pero lo que nos está diciendo es que Jonás no estaba de acuerdo con la manera en que Dios estaba procediendo o la manera en que Dios decide o determina perdonar a los ninivitas. Así que quiero enfatizar una vez más que el libro de Jonás es mucho más que una historia interesante, es mucho más que una historia
de un acontecimiento sobrenatural. Yo creo que todo lo que ocurre en el libro es sobrenatural. Todo lo que ocurre en el libro es sobrenatural. El gran protagonista del libro, de la historia, es Dios, no es Jonás. Es Dios enviando al profeta, es Dios preparando un pez para librar al profeta, aun cuando éste no lo merecía por causa de su desobediencia. Es un Dios dispuesto a perdonar a una nación perversa si ellos se volvían de su mal camino. Es Dios preparando luego en el capítulo 4 también una planta que cubriera a Jonás. Es Dios llevando los hilos de todo lo que acontece aquí. Entonces, si nosotros cuando terminemos la serie no recordamos muchas cosas, pero recordamos esto: Dios es el Dios de la historia, Dios es el Dios de la naturaleza, Dios es el que domina todas las cosas, incluso Dios es el que mueve los corazones de los seres humanos. Si nosotros nos llevamos eso, ya sería suficiente. Pero quisiera que pudiéramos hacer un breve énfasis en este capítulo 4, y repito otra vez el título del mensaje: la ilimitada compasión de Dios, porque eso es lo que nosotros nos encontramos acá. Un Dios paciente en extremo, que hasta nos sorprende. Un Dios que tiene una paciencia, una tolerancia con este hombre, con Jonás, en extremo, así como tuvo también paciencia y misericordia de aquella gente perversa de Nínive. Dios confronta amorosamente a sus siervos cuando su corazón no refleja su compasión redentora. Y vamos a ver por qué Dios extiende esa misericordia para con Jonás. Porque es un Dios paciente. Porque es un Dios misericordioso. No tenía que hacerlo. Él podía haber determinado que Jonás, por su desobediencia, ya no sería más profeta, pero no lo hace. Le extiende su misericordia, le da otra oportunidad. Y aquí otra vez vemos a un Jonás inmaduro, centrado en sí mismo, egoísta. Vamos a hacer un poco de énfasis en eso. Y Dios comportándose con él de una manera completamente diferente, mostrando misericordia, mostrando paciencia, lidiando con él como un padre cuando lidia con su hijo pequeño malcriado que se está comportando indebidamente, y aún así el padre le trata con amor, le trata con respeto, aun cuando el hijo no está teniendo un comportamiento correcto. Y es lo que vemos en Jonás. Un hombre inmaduro, un hombre centrado en sí mismo, un hombre egoísta que pensaba solamente en su propio bienestar y tal vez en el bienestar de su gente, pero muy centrado, muy en extremo centrado en sí mismo. Entonces quiero que podamos desglosar el capítulo 3 por medio de 3 verdades o de 3 aseveraciones. En primer lugar, y apoyado en los versículos 1 al 4, vamos a ver que los siervos de Dios pueden resistirse a su misericordia cuando tienen un corazón egocéntrico. Aún los siervos de Dios, porque este hombre era un siervo de Dios. ¿Cuál era su profesión o su oficio? ¿A qué se dedicaba? Era profeta. ¿Qué hace un profeta? Un profeta no es el que hace lo que le place. Un profeta no es el que anuncia lo que quiere anunciar. Un profeta es el que anuncia lo que Dios le ordena que anuncie. Es un portavoz. Por lo tanto, lo único que se espera de un profeta es que cuando recibe de Dios el mensaje, ¿qué haga? Obedezca y lo transmita tal como Dios se lo ha ordenado. Entonces este era un hombre al servicio de Dios. Este era un hombre que Dios lo llamó, Dios lo capacitó y lo preparó para comunicar su mensaje a otros. Pero nos encontramos entonces a un profeta rebelde. Nos encontramos que los siervos de Dios pueden resistirse a su misericordia, a la misericordia de Dios, cuando tienen un corazón egocéntrico. Y es lo que nosotros encontramos en Jonás, un corazón egocéntrico. En el capítulo 2 hay un arrepentimiento y no podemos decir que no fue genuino. Hay un arrepentimiento. Jonás medita, reflexiona en el vientre del pez, se arrepiente de su desobediencia, se vuelve a Dios y Dios le da una oportunidad, que lo vimos en el capítulo 3. Y otra vez restituye al profeta y le dice: otra vez voy contigo, Jonás, otra vez di este mensaje que yo te doy a los ninivitas. Y Jonás lo entendió y fue y sin pero proclamó el mensaje.
Pero cambia el panorama en el capítulo 4 con el pero con el que comienza el capítulo 4. Cuando Jonás ve la inclinación del corazón de Dios hacia la conducta de arrepentimiento de los ninivitas, Jonás, conociendo el corazón de Dios, porque él lo describe en el versículo 2 del capítulo 4, síganme ahí, cuando dice que ora a Jehová. Pero ora a Jehová ¿con qué emociones? ¿Qué es lo que había en la mente y en el corazón de Jonás? Resentimiento, enojo, dice que estaba apesadumbrado en extremo. Y estaba enojado a tal punto que cuando uno ve la construcción ahí en el idioma original, ardía por dentro de la ira. Y es en esa postura irreverente, en esa postura soberbia que él se atreve a orar a Dios. Y es curioso que Dios no lo consuma. Dios extiende la misericordia y lo escucha. Y en la oración del versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Se atreve a cuestionar a Dios y se atreve a culparlo por lo que estaba sucediendo. Por eso me propuse a huir a Tarsis, y se atreve a justificar lo que había hecho anteriormente. Dice, porque sabía que tú eres, entonces estamos hablando de alguien que no era inconsciente, era consciente porque era un profeta de Dios, conocía el carácter de Dios. Dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, contrario a él, y de grande misericordia, contrario al profeta, y que te arrepientes del mal. Y en esa postura soberbia, Jonás se atreve a dirigirse a Dios. Y en el versículo 3 va más allá. Y era tanto el enojo, tanta la amargura, el resentimiento que él tenía, porque Dios había extendido la misericordia a los ninivitas, que dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Saben por qué? Porque Jonás prefería morir antes que ver a sus enemigos recibiendo los favores de Dios. Porque Jonás lo que quería era ver a los enemigos destruidos. Y efectivamente, como que él sospechaba que Dios podía perdonarlos si ellos se arrepentían, él trató de huir. Porque él no quería el bien para los ninivitas. Él quería que Dios los destruyera. Y fue con esa esperanza que en el capítulo 3 él se dirigió a proclamar el mensaje que otra vez Dios le había dado. Y le dice, dentro de 40 días ustedes van a ser destruidos por causa de su maldad. Dios los va a destruir, los va a barrer, los va a aniquilar. Y Jonás no estaba esperando que Dios tuviera misericordia de ellos. Jonás estaba esperando que Dios cumpliera al pie de la letra y los aniquilara. Jonás no estaba feliz por el avivamiento. Él estaba furioso. Él no estaba feliz por ver al rey y a toda su gente arrepentidos, humillados y pidiendo clemencia a Dios. Él no estaba feliz por eso. Y prometiendo que ya no iban a tener el comportamiento que habían tenido hasta ahora. Él no estaba feliz porque ahora su enemigo ya no fuera su enemigo. Porque ahora su enemigo había cambiado y porque se habían arrepentido. Él no estaba feliz. Él no estaba feliz con ver a aquella gente volverse a Dios por ser objeto de la misericordia de Dios. Incluso se atreve a cuestionar a Dios. Le pareció mal. Precisamente lo que está diciendo es, no estoy de acuerdo con lo que haces. Estás actuando mal. Él lo cuestiona. La compasión de Dios, que fue motivo de esperanza en el capítulo 2, porque fue su esperanza. Cuando usted lee el capítulo 2, que es un poema, que es la oración que hace Jonás, él se vuelve al Dios de la esperanza, al Dios que da segundas oportunidades, y le dio una segunda oportunidad al profeta. Pero él quería una segunda oportunidad para sí, pero no para nadie más, no para sus enemigos. Su ira es tan intensa que ya les dije que dice el texto, lo que muestra es que ardía por dentro.
revelando un corazón que otra vez entra en guerra con Dios, en rebeldía con Dios. Pero es curioso porque él cita las cualidades de Dios. Y el libro de Jonás, aunque no es una sistematización del carácter divino, de las perfecciones de Dios, cuando usted lo lee, usted puede ir anotando de las declaraciones que hace el profeta y la manera en que Dios se manifiesta, las declaraciones que hacen incluso los marineros, y usted va a encontrar la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Es soberano. Usted va a encontrar la bondad de Dios por otro lado, porque las perfecciones de Dios son tal que uno no las puede congeniar. El mismo Dios que es soberano, que es justo, es bondadoso, es clemente, es misericordioso, es tardo para la ira, como él mismo lo está pronunciando aquí, lo está reconociendo. Grande en misericordia. ¿Qué cosa es misericordia? Literalmente es pasar la miseria por el corazón. Eso es misericordia. Misericordia es cuando Dios no nos da a nosotros lo que merecemos. Y gracia, entonces, porque es el Dios de la gracia, es cuando Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. Gracia a Dios nos entrega bien, aun cuando no lo merecemos. Misericordia, Dios se abstiene de enviarnos el mal que merecemos, porque es misericordioso y lleno de gracia. Y el libro de Jonás es precisamente eso, una exaltación del carácter perfecto, magnífico de Dios. Y Jonás reconoce ese carácter perfecto, pero no está de acuerdo con ese carácter. Entra en conflicto con el carácter perfecto de Dios y sigue en su enojo, en su amargura, en su inmadurez, en su insensatez. Y su conclusión es esta: mejor es que me quites la vida. No tiene sentido que yo siga viviendo y ver a esta gente que tú le extiendas tu misericordia a ellos, cuando ellos no lo merecen. Ahora, la pregunta es si Jonás sí merecía. Entonces la postura de Jonás es: yo merezco tu misericordia, ellos no merecen tu misericordia. Yo merezco tu bondad, ellos no merecen tu bondad. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar a un hombre que tenía una postura nacionalista. Y aquí me detengo y le llevo a esta reflexión. Cuando nosotros leemos la Biblia, y esto es un principio hermenéutico de interpretación bíblica que muchas veces pasamos por alto, tenemos que hacernos preguntas. Seamos agudos con las preguntas. Y una de las preguntas que muchas veces no hacemos es: ¿a quién se escribió esto? Sí, se escribió para mí, pero originalmente, prioritariamente, primordialmente, ¿a quién se escribió? Se escribió a la nación de Israel, por medio del escritor que escribe. Puede haber sido Jonás, puede haber sido otro. No es lo más importante. ¿Y por qué se le escribió esto? Otra pregunta aguda, importante. Porque Israel, que fue levantado por Dios para ser el pueblo misionero a las naciones, ¿qué hizo? Se creyó merecedor de las bondades de Dios y excluyó al resto. Entonces aquí voy un poquito más allá ahora y luego continúo. El Israel nacional no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Si vamos más atrás y usted diga, bueno, antes de la iglesia, el pueblo de Dios fue Israel. Pero no fue el pueblo de Dios porque era mejor que otros. Fue el pueblo de Dios porque Dios lo eligió para a través de ellos alcanzar. ¿Cuál fue la promesa hecha a Abraham en el capítulo 12 cuando todavía Israel no había nacido como nación? Te bendeciré, resumo la promesa, te bendeciré, voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego nos damos cuenta que estaba apuntando al propio Mesías, a Jesús, porque siempre fue el plan de Dios. Entonces no hay dos pueblos de Dios. A veces escuchamos a los cristianos hoy en día pidiendo por Israel, pero no piden por los palestinos.
O pidiendo por paz en Jerusalén, pero no piden por paz en otro lugar. Pidamos por paz en Jerusalén y en todos los lugares. Porque o solamente pedimos por paz para Costa Rica, igual estamos siendo nacionalistas y nos olvidamos que hay más gente. Creo que la batería se están esforzando. ¿Entendemos eso? ¿Por qué fui a este punto? Porque fue lo que estaba captando el profeta, pero no era solamente el sentimiento del profeta. El profeta era la representación de muchos. Porque otros profetas que acompañaban en el ministerio profético a Jonás antes y durante y después de Jonás, muchas veces su ministerio fue de advertencia: si ustedes siguen por el camino que van, Dios los va a juzgar y ustedes van a ser objeto de juicio por medio de sus enemigos. Y fue lo que ocurrió. Pocos años después, los propios asirios cautivan al reino del norte y lo absorben. Y unos años después, los babilonios cautivan al reino del sur, como Dios lo había anticipado. Y ellos seguían en su soberbia, creyéndose merecedores de la gracia, de la bondad de Dios, y todos los demás eran malos. Y el libro de Jonás nos hace una advertencia. Dios quiere tener misericordia de todos, no solamente de ti, no solamente de tu familia, no solamente de tu comunidad, no solamente de tu nación. A Dios le interesan todos. Y si te haces llamar un hijo de Dios, debes entender que cuando oras, debes orar no solamente por los tuyos, también por el resto. Y debes saber que estás llamado a comunicar las bondades de Dios no solamente con los tuyos, con todos. Y Jonás se atrevió a cuestionar la bondad de Dios. Y Jonás se atrevió a cuestionar las misericordias de Dios y a cuestionar o a tratar de impedir el plan redentor de Dios que va más allá de Israel y que se aplica a nosotros, va más allá de la iglesia. La iglesia existe no para estar cómodos acá, la iglesia existe para proclamar las bondades y las virtudes de Dios a todos, los que están cerca y los que están lejos. Hay personas o grupos, estas son preguntas para nosotros, hay personas o grupos de personas que en lo profundo, miremos dentro, no queremos ver alcanzados por la gracia de Dios. ¿Te molesta cuando Dios bendice a quien consideras indigno? Y la pregunta es, ¿te consideras digno? ¿Usas el conocimiento de Dios como excusa para juzgar su obrar en lugar de adorar su compasión? Porque qué tremendo, Jonás conoce el carácter de Dios, pero no lo exalta. Conoce el carácter de Dios y se atreve a cuestionarlo cuando está frente a un carácter perfecto y puro. Y no es capaz de reflexionar y comparar su carácter, su conducta, su postura. Y la pregunta es, ¿será que nosotros a veces somos iguales? Que conocemos muy bien de Dios, pero que estamos tan centrados en nosotros mismos y somos tan egoístas que cuando nos relacionamos con Dios solamente pensamos en nosotros, en mis necesidades. Y me olvido de exaltarle y de dejar un lugar en mi corazón para que otros también sean alcanzados por esa gracia. Versículos 5 al 8 nos encontramos con otra verdad sorprendente. El egoísmo hace que valoremos más nuestra comodidad personal que la redención de otros. El egoísmo. Lea versículos 5 al 8, allí. Algo que yo estuve investigando porque yo decía, ¿y cómo Jonás sabía que Dios ya no iba a destruir a los ninivitas? Porque el mensaje era dentro de 40 días. Y al parecer no habían pasado los 40 días. Qué interesante. Jonás conocía tanto a Dios que ya dije que él sospechaba desde un inicio que Dios podía tener misericordia de los ninivitas. Por eso huyó. ¿Verdad? Y ahora otra vez, ya cuando él no le queda otro remedio, sale del pez
Y él dijo, bueno, voy a hacer lo que Dios me dice porque si no, tal vez no haya otra oportunidad. Y va y predica el mensaje, y ya dije que él lo que estaba esperando es que Dios no tuviera misericordia, sino que realmente cumpliera la palabra y los aniquilara. Pero ¿qué pasa? Que él ve el proceder del rey, de toda la ciudad. Él dijo, esto no va por buen camino. Esta gente se está arrepintiendo. Y él no esperó a que se cumplieran los 40 días para pelear con Dios y cuestionar a Dios. Porque es interesante que luego usted va a leer que dice que Jonás, lo puede leer ahí creo versículo 5, se fue a un lugar fuera de la ciudad, pero que él podía ver la ciudad, esperando a ver a qué acontecía con la ciudad. ¿Saben qué significa eso? Que todavía albergaba la esperanza de que Dios los aniquilara, y él quería verlo. Lejos de complacerse por verlos arrepentirse, él está enojado y está esperando a que Dios los destruya. Corazón egoísta, centrado en sí mismo, lleno de amargura, de resentimiento, de rencor, de sentimientos de venganza. Ahí vemos al profeta. Entonces el egoísmo hace que valoremos más nuestra comodidad personal que la redención de otros. Él quería que Dios los aniquilara porque ellos eran una amenaza para su nación, como lo habían sido por años. Porque estaba centrado solamente en sí y en su gente. Y a veces nosotros pensamos que Dios existe para mí. Que Dios existe para mi familia. Sí, es tu Dios. Gloria a Dios si es tu Dios. Gloria a Dios si es el Dios de tu familia. Pero es el Dios de toda la tierra. Y es el Dios de todas las naciones. No es solo para ti. No es solo para mí. A veces como iglesias pensamos que nuestro Dios es el Dios de nuestra iglesia y nosotros somos la única iglesia. No, hay un vasto pueblo. Por eso a veces tenemos que orar por las demás iglesias, incluso las de esta comunidad, que también proclamen fielmente el mensaje de Dios, que sean luz y sal en esta comunidad. No somos rivales. ¿Qué decía el Señor? El que no es contra mí, ¿qué dijo? Conmigo es. Estamos en el mismo barco. Jonás sale de la ciudad, construye una enramada. Fíjense que él dijo, voy a esperar. Al parecer faltaban unos cuantos días para el cumplimiento de los 40 días. Él dijo, yo voy a estar aquí hasta los 40 días a ver qué pasa. Se hizo una enramada, estamos hablando de un clima árido, estamos hablando de Asiria, Medio Oriente. Se hace una enramada ahí, parece que no era muy buen constructor porque Dios le tiene que dar una mano. Cuando Dios dijo que él no iba a poder aguantar, fíjense la misericordia de Dios, pero ¿por qué? Porque estaba tratando con su corazón. Ya los ninivitas se habían convertido, pero ahora el profeta es el que necesita una restauración profunda. Y Dios tiene misericordia de él y le hace crecer una planta con hojas grandes, traduce la Reina Valera como una calabacera, y no hay mejor sombra que esa, lo sabemos, y él se siente cómodo. Y Dios espera que él estuviese bien cómodo, y cuando estaba bien cómodo, le envió un gusano que se comió la planta. Y cuando ya comienza a incomodarse, entonces dice que envía, fíjense quién es el gran protagonista de toda la historia, Dios, mueve los hilos. Dios envía ¿qué? Un viento solano. Después puede hacer una investigación del viento solano. Y solano, si se encuentra con solano, de sola, no sé. Solano. Después, si usted se encuentra a alguien, tal vez alguien que vive aquí en este país, de allá, de esa zona, pregúntele lo que es un viento solano. Y le va a decir... Es que yo creo que ni en Cuba ni en Costa Rica hay viento solano, ¿no? Entonces como no tenemos esos solanos acá. Y le va a decir lo que es. El asunto era que era un viento que venía con un aire caliente, muy, 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 muy caliente. Yo sé que ustedes los ticos experimentan mucho calor. Desde que la temperatura está en 26 grados, ustedes ya están... Pero nosotros los cubanos estamos frescos todavía.
Porque usted llega a Cuba y entonces usted se va a encontrar algo parecido. No llega a ese punto, pero algo parecido. Cuando no corre una gota de aire, cuando no hay una nube en el cielo y el sol, usted no lo puede resistir 5 minutos literalmente porque lo desmaya. Y cuando corre un poco de brisa, la brisa que corre es caliente, como si fuera el motor de un carro y un abanico o un ventilador que está impulsando el calor hacia usted. Imagínese eso. Ese viento de aire caliente es el que sofoca a Jonás y dice que casi que se desmayaba. Y otra vez vuelve Jonás con su perreta y quiere morirse otra vez. Porque estaba tan angustiado y estaba tan enojado y ahora para colmo, usted sabe que cuando hay calor el humor tampoco es bueno, pues peor aún. Y Dios lo vuelve a confrontar. Y lo vuelve a confrontar porque Jonás se tuvo un rato cómodo y contento mientras se sintió bien. Mientras se sintió seguro, mientras ya el calor no lo sofocaba tanto, es que él se pone tranquilo y se sintió de alguna manera satisfecho o contento. 2 preguntas para nosotros. ¿Qué te da más alegría? ¿Ver a otros salvados o disfrutar tus bendiciones? Porque a veces cuando decimos, bueno, vamos a salir a hacer algunas visitas, ahí puerta por puerta, o hacer algún tipo de estrategia para llegar a la gente, a veces llueve o a veces hay sol. Eso significa que hay que salir de la comunidad, de la comodidad en que estamos. Salir a alcanzar a la gente es salir de la comodidad, del confort, es salir a veces a enfrentar hasta malas respuestas. ¿Verdad? Porque esa es otra de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive, no solamente porque les odiaba, no solamente porque no quería verlos arrepentirse, sino porque era gente cruel y él dijo, esta gente me pueden despellejar a mí aquí en un momento. Era un riesgo a asumir. ¿Qué es lo que más te satisface de la vida cristiana? Se dice que dos hombres se encuentran, 2 pastores se encuentran, comienzan a hablar y uno le dice al otro, ¿qué es lo que más te satisface del ministerio? Le decía, no hay nada que me satisfaga más que ver a alguien volverse a Dios y verlo ser transformado por el Señor. La pregunta es si eso es lo que más nos satisface a nosotros la vida cristiana, o lo que más nos satisface es tener un lugar hermoso, tener programas bonitos, escuchar una música hermosa, escuchar una clase de un tema que me interesa. Eso es importante, pero eso no es la vida cristiana. Para eso no existe la iglesia. La iglesia existe para algo mucho más que eso. La iglesia existe para alcanzar a aquellos que viven sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo con el Evangelio. Pero para eso muchas veces hay que pasar por encima del confort personal. Para eso hay que pasar muchas veces por encima de la satisfacción personal y del egoísmo. Porque a veces el egoísmo nos puede llevar a que hasta nuestros propios dones espirituales los administremos con egoísmo. Hago lo que quiero, cuando quiero y la manera que quiero, pero no estoy pensando en los demás. Muchas veces. A veces nuestro activismo cristiano puede esconder un corazón que no comparte el dolor de Dios por los perdidos. Y en otros momentos he hablado de lo que alguien denominó la coinonitis. A veces estamos tan cómodos entre nosotros que sin darnos cuenta nos incomoda cuando llega alguien de afuera. Que no tiene, por supuesto, los mismos valores, que no tiene las mismas costumbres. ¿Por qué? Porque necesita ser transformado. Pero ¿cómo va a ser transformado si nosotros no lo acogemos? Creo que no es directamente para esta iglesia, pero al mismo tiempo nunca estemos lo suficientemente satisfechos con cómo estamos haciendo las cosas. Versículos 9 al 11. La tercera verdad. La compasión de Dios se manifiesta a pesar del egocentrismo de su siervo. Eso es asombroso.
La compasión de Dios se manifiesta a pesar del egocentrismo de sus siervos. Y Dios pregunta, le hace varias preguntas a Jonás. ¿Tiene una paciencia con Jonás? ¿Haces bien en enojarte por la planta?, le pregunta. Y otra vez Dios lo está llevando a que él mismo reflexione y él mismo encuentre la respuesta. Jonás responde con terquedad, sí. Fíjense si era terco. Mucho me enojo hasta la muerte. Es decir, Jonás lo que le está diciendo a Dios es, estoy enojado y quiero seguir enojado. Le está diciendo a Dios. Y Dios, en su bondad, no lo aniquila, sino que tiene paciencia con él. Y Dios expone entonces a Jonás el absurdo. Le está diciendo, Jonás, tú te apiadas por una planta y no te apiadas de toda una nación. ¿Sabes, Jonás? Dios no se lo dice, pero Dios le está haciendo la pregunta para que él llegara a la conclusión. ¿Sabes, Jonás, por qué tú te apiadas de la planta y no de esa gente? Porque la planta ahora te está haciendo sentir bien. Porque eres un egoísta. Porque eres un egocéntrico. Porque piensas solamente en ti. No te importan los demás. Y piensas que yo existo para ti y no para los demás. El verbo tener piedad, cuando dice, y no voy a tener yo piedad, dice el Señor, aparece tanto para Jonás como para Dios. Pero uno lo siente por una planta útil. Es el mismo verbo. Es decir, Jonás estaba sintiendo piedad por una planta, pero no sentía piedad por toda una nación. Mientras Dios le estaba diciendo, no es tan importante la planta, que hoy es y mañana no es, que no tiene alma, que no tiene espíritu eterno. Pero esa gente que está allí son personas como tú, Jonás. Tú no eres mejor que ellos, Jonás. Y el texto termina con una pregunta abierta. ¿No debería yo tener entonces piedad? Miren cómo termina el texto. Fíjense que es tremendo. Yo creo que es el único libro en la Biblia que termina así. Donde uno se queda pensando, ¿qué habrá pasado con Jonás? ¿Cómo terminó? ¿Volvió en sí Jonás o siguió en esa postura? Por eso les decía, es que este libro, ¿para quién fue escrito? La pregunta queda abierta para Jonás, la pregunta queda abierta para la nación de Israel, la pregunta queda abierta para la iglesia de todos los tiempos, la pregunta queda abierta para cualquier cristiano, para ti, para mí. Y no tendré yo piedad de Nínive. Y ahí usted puede poner en lugar de Nínive, a una persona, a un grupo, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios no solo busca salvar a los perdidos, también desea formar a sus siervos. Por eso es tan paciente con Jonás y por eso es tan paciente contigo y conmigo. A veces he escuchado hermanos que yo sé que no lo dicen por mal, pero lo están diciendo mal. No lo dicen por mal, pero lo están diciendo mal. Dios me malcría. Dios me chinea. ¿No? Dios no malcría, Dios no chinea. Dios transforma nuestro carácter y su propósito es transformar nuestro carácter conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso cuando a veces tú dices, pero cuántas pruebas y cuántas dificultades, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y luego da la respuesta. Y en respuesta, concluyendo, resumiendo lo que está diciendo Santiago, es Dios no ha terminado contigo, porque te ama es que está lidiando con tu carácter, porque te ama es que vienen las pruebas, porque está puliendo tu carácter, porque muchas veces en nosotros no somos conscientes y hay egoísmo en nosotros, hay egocentrismo, hay altanería.
Y hay tantas otras inclinaciones y actitudes que tratamos de justificar, pero que Dios no termina con nosotros. Por eso, una vez repito, no lea la Biblia saltando de aquí para allá como si fuera un conejo. No lea la Biblia buscando los textos que usted quiere escuchar. Lea toda la Biblia, estudie toda la Biblia y permita que sea confrontado con toda la Biblia. No solamente con el mensaje que quiere escuchar, sino con el que necesita escuchar. Toda la Biblia. Dijo Pablo a Timoteo, toda la Escritura, y escuchen esto, toda, no, ahí no hay otra cosa que interpretar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios, la mujer también, por supuesto, está hablando de la raza, del ser humano, sea enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos toda la Biblia. Por eso estamos estudiando este libro que nos confronta. No sé ustedes, pero a mí me ha confrontado desde el principio hasta el final. ¿Qué te interesa más? ¿La pérdida de algo que amas o la condición de los perdidos? En un momento, creo que a alguien le comenté una anécdota con relación al evangelio y a la iglesia en Cuba. Ya con esto casi termino. Con la crisis de los 90, un país comunista que dependía de una potencia comunista que era la Unión Soviética, se derrumba esa potencia y el país cayó en una crisis de hoy para mañana, donde el presidente se paró y dijo, cuiden la ropa que llevan puesta porque no saben cuándo van a poder comprar otra. Y en otras palabras dijo, esto es a sobrevivir, porque estamos en opción cero, nada, no hay transporte, no hay combustible, no hay luz eléctrica, no hay con qué producir, nada, cero. Y fue la gran crisis de los 90, el llamado periodo especial. Pero, como siempre ocurre, cuando llegó la crisis, la gente se acordó de Dios, la gente comenzó a buscar de Dios, ¿y qué pasó? La gente no cabía en las iglesias, en los templos. Fueron entonces los líderes de las iglesias al gobierno, le dijeron, necesitamos permiso para construir nuevos templos porque no nos cabe la gente, no tenemos cómo atenderlo. ¿Y qué dijo el gobierno? No hay permiso, no está en las prioridades del gobierno, no hay recursos, no hay nada, no se pueden construir templos. ¿Qué hacemos? Reúnanse en las casas. Luego el gobierno se arrepintió una y mil veces de haber dicho eso. Nos vamos a reunir en las casas. Miles de grupos de cristianos reunidos en las casas. Y esa fue la gran explosión. Se multiplicó la iglesia en Cuba por 100 o más. A veces Dios nos quita cosas que amamos mucho, pero que nos hacen a nosotros estar completamente desenfocados. Entonces no esperemos a que Dios tenga que actuar de esa manera, porque al final, como que Dios nos ama, lo va a hacer. Y va a lidiar con nosotros de diferentes formas. Entonces aquí nosotros vemos un gran milagro, ¿verdad? Cuando recordamos el libro de Jonás decimos, oh, qué tremendo, un pez gigante, que no sabemos si fue una ballena, que fue, que se tragó un hombre y estuvo vivo 3 días ahí dentro. Eso no es el centro de la historia. El centro de la historia es un Dios que tiene misericordia del perverso, que extiende su paciencia con el malo. Por eso estamos aquí nosotros, porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Se cuenta, y con esta historia ya concluyo, se cuenta de un maestro de la Biblia, hace muchos años, estaba con sus estudiantes enseñando la Biblia, y en una de la parte de la enseñanza dice, tenemos que creer en los milagros de Dios y en todos, en los grandes y en los pequeños. Y un estudiante dijo, pero ¿cómo hay milagros pequeños? Dijo, profesor, ¿y cuáles son esos milagros pequeños? Digo, los milagros pequeños, te voy a poner algunos ejemplos. La multiplicación de los panes y los peces y cómo Dios alimentó a 5,000 personas con un puñado de comida. Milagro pequeño es cuando se abrió el mar y pasó un pueblo de 2 millones de personas. Y ahí enumeró unos cuantos más milagros pequeños. Y el muchacho le dijo, ¿y entonces cuáles son los grandes? Le dijo, uno de los grandes milagros soy yo. Un perverso, rebelde, idólatra, egocéntrico, que Dios transformó.
Los grandes milagros no son que un pez se traga a un hombre. Los grandes milagros es un Dios de misericordia que extiende su misericordia a alguien que lo necesita y le transforma. Y le abraza y le da vida eterna. Eso es un gran milagro. El Señor les bendiga, hermanos. Y damos gracias por el libro de Jonás y por sus enseñanzas.